Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un poco de chisme jugoso. Hoy, chicos, nos vamos a sumergir en algo que está que arde, algo que todo el mundo está comentando, y que honestamente me tiene totalmente intrigada. Prepárense porque hoy vamos a hablar sobre el posible romance secreto entre Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Sí, lo escucharon bien. Halil y Esra, los protagonistas de la exitosa serie Emanet, están en el centro de la tormenta. Los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla están volando por todos lados, y obviamente nosotros tenemos que analizarlo a fondo. Pero antes de que empecemos a desglosar cada detalle, cada like en Instagram, cada comentario sospechoso, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque créanme, siempre tenemos los chismes más candentes. Y no se preocupen, vamos a ir a fondo en este tema. Vamos a desmenuzar cada detalle y a analizar cada pista. Así que, ¿qué es lo que está pasando exactamente? Bueno, todo comenzó hace unas semanas, para ser más precisos, a mediados del mes pasado, cuando empezaron a circular ciertos rumores en las redes sociales y en varios medios de comunicación turcos. Los fanáticos más observadores y los medios de farándula comenzaron a notar una conexión especial entre Halil y Esra, una química que trascendía la pantalla y que parecía evidente también fuera del set. Se decía que la forma en que se miraban, las risas compartidas y las miradas cómplices eran señales claras de algo más que una simple amistad laboral. Empezaron a aparecer fotos y vídeos donde se les veía muy cercanos, compartiendo risas, miradas cómplices, momentos que para muchos eran más que simples muestras de amistad. Estas imágenes, publicadas tanto por ellos mismos como por otros miembros del equipo de Emanet, alimentaron aún más las especulaciones. En particular, algunas fotografías en las que se les veía paseando juntos, cenando en restaurantes y disfrutando de actividades al aire libre capturaron la atención de todos. Sabemos que trabajando juntos en una serie tan intensa y con tanta carga emocional, es normal que los actores desarrollen una buena relación. Las largas jornadas de rodaje, la presión de mantener la calidad de la actuación y la necesidad de crear una conexión creíble con el público suelen forjar fuertes lazos entre los miembros del elenco. Sin embargo, la química entre Halil y Esra era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se trataban, había algo más ahí, algo que el público podía sentir a través de la pantalla y que ahora parecía extenderse a la vida real. ¿Ustedes qué creen? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Los fans, que son los mejores detectives del mundo, empezaron a analizar cada publicación, cada comentario, cada like, cada historia de Instagram. Y por supuesto encontraron pistas. Por ejemplo, notaron que a menudo se comentan en las fotos y vídeos del otro con emojis de corazones, caritas sonrientes y mensajes cariñosos. ¿Es algo normal entre amigos? Tal vez. Pero ¿cuántos amigos se dedican a este tipo de mensajes tan seguido? Ya saben, ese tipo de corazones que dicen te quiero un poco más de lo que deberían, o que implican cariño y cercanía. Los emojis, aunque pequeños, pueden decir mucho. Un simple corazón puede ser un signo de amistad, pero varios corazones seguidos, o combinados con otros emojis como besos o caritas enamoradas, pueden sugerir algo más. También muchos notaron que a menudo comparten lugares y momentos muy similares. ¿Coincidencia? Posiblemente. La vida de las celebridades a menudo se cruza, y es común que coincidan en eventos, fiestas o lugares de interés. Sin embargo, la frecuencia con la que Halil y Esra parecían estar en los mismos lugares, en momentos muy cercanos, levantó sospechas. Compartieron fotos desde los mismos restaurantes, publicaron historias desde los mismos eventos, e incluso se les vio en las mismas ciudades durante sus tiempos libres. La pregunta que todos se hacían era, ¿es una coincidencia repetida una y otra vez? ¿Cómo, donde hay humo, hay fuego? ¿O tal vez simplemente están muy unidos por el trabajo y comparten intereses en común? ¿O son tan buenos amigos que disfrutan de pasar tiempo juntos en los mismos lugares? Otro aspecto que alimentó los rumores fue el final de Emanet. La serie, que tuvo un gran éxito en Turquía y en varios países del mundo, llegó a su fin después de 2 temporadas llenas de drama, romance y giros inesperados. Naturalmente hubo despedidas, celebraciones y eventos especiales para conmemorar el final de esta etapa.
Y durante esos momentos las interacciones entre Alil y Esla fueron particularmente llamativas. Se les vio muy juntos abrazándose, tomados de la mano, demostrándose cariño de una manera que, para muchos, iba más allá de lo profesional. Los gestos de afecto, las miradas llenas de emoción y las palabras de agradecimiento que se dedicaron mutuamente durante las entrevistas y los eventos de despedida fueron analizados minuciosamente. Algunos fans incluso interpretaron ciertos momentos como una confirmación tácita de su relación, aunque sin declaraciones explícitas. En una de las entrevistas posteriores al final de la serie, se le preguntó a Alil sobre su relación con Esla. Su respuesta fue evasiva, pero llena de elogios hacia su compañera de trabajo. Dijo que había sido un placer trabajar con ella, que admiraba su talento y profesionalismo, y que había aprendido mucho de ella. También mencionó que habían desarrollado una fuerte amistad, pero no confirmó ni negó ningún tipo de relación romántica. Esla, por su parte, también se mostró cautelosa en sus declaraciones. Elogió a Alil por su compañerismo y su dedicación, pero evitó entrar en detalles sobre su relación personal. Y ahora hablemos de los propios protagonistas. ¿Qué han dicho Alil y Esla sobre estos rumores? Bueno, hasta ahora, ambos han sido bastante discretos. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada abiertamente. Han mantenido un perfil bajo, pero al mismo tiempo, tampoco han hecho nada para desmentir las especulaciones. Sus silencios y evasivas han sido interpretados de diversas maneras. ¿Qué significa esto? Podría significar varias cosas. Podría ser que realmente están saliendo y quieren mantener su relación en privado, al menos por ahora. La fama y el escrutinio público pueden ser abrumadores, y es comprensible que quieran proteger su privacidad. Podría ser que solo son muy buenos amigos y quieren evitar crear falsas expectativas, o alimentar rumores innecesarios. O podría ser que están usando los rumores para generar más atención y mantener el interés en ellos y en sus futuros proyectos. El mundo del espectáculo es así. Utilizar el misterio y la intriga para mantener a la gente hablando es una estrategia común, especialmente en la industria del entretenimiento. No es la primera vez que una pareja de actores genera rumores para promocionar su trabajo. Es importante recordar que no tenemos pruebas concretas de que Alil y Esla sean pareja. Todo se basa en rumores, especulaciones y análisis de sus interacciones en redes sociales y eventos públicos. Pero como siempre digo, donde hay fuego hay cenizas. Y en este caso, las cenizas son bastante calientes. La expectación y el interés generado por los rumores son innegables, y esto ha beneficiado tanto a Alil como a Esla en términos de popularidad y atención mediática. También es importante recordar que Alil y Esla son personas privadas, y tienen derecho a su privacidad, y no debemos acosarlos. Es fundamental respetar sus decisiones y evitar invadir su espacio personal. Aunque como fans nos interese saber sobre su vida personal, debemos mantener la distancia y respetar sus límites. Ahora analicemos un poco las carreras de ambos actores. Alil Ibrahim Ceylan, además de ser un actor talentoso y muy guapo, es también músico. Tiene una voz increíble y ha demostrado su talento en varios proyectos musicales. Esta faceta multifacética le añade un encanto extra, ¿verdad? Su habilidad para la música ha cautivado a muchos fans, y ha demostrado que es un artista completo, capaz de dominar diferentes disciplinas. Esla Turkoglu, por su parte, ha demostrado ser una actriz con mucho potencial. Su interpretación en Emanet fue aclamada por la crítica y el público, y ha demostrado ser una joven actriz con una gran capacidad para transmitir emociones y conectar con el público. Ambos actores han ganado una gran popularidad gracias a Emanet. La serie les catapultó a la fama, y ahora son dos de las estrellas más prometedoras de la televisión turca. Si finalmente confirmaran su relación, sería una noticia que daría la vuelta al mundo. La pareja perfecta. Serían una de las parejas más queridas y comentadas del momento, no solo en Turquía, sino también en muchos otros países donde Emanet ha tenido éxito. Y por supuesto, sus fans estarían encantados. La idea de ver a sus personajes favoritos de la serie convertidos en pareja en la vida real sería un sueño hecho realidad para muchos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la confirmación de una relación en el mundo del espectáculo puede traer consigo una serie de desafíos. La presión mediática, el escrutinio constante y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Es fundamental que Alil y Esla estén preparados para enfrentar estos retos si deciden hacer pública su relación.
Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En resumen, los rumores sobre una posible relación entre Halil Ibrahimseyan y Zlaturkoglu son fuertes y persistentes. Hay muchas pruebas circunstanciales que sugieren que podría haber algo más que amistad entre ellos. Sin embargo, no hay confirmación oficial, y todo se basa en especulaciones. La falta de declaraciones claras por parte de los protagonistas solo alimenta aún más la curiosidad del público. Lo que sí sabemos es que son dos personas con una gran química, que han trabajado juntas en un proyecto muy exitoso, y que son muy queridos por el público. Independientemente de si son pareja o no, les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Lo importante es que sean felices y que continúen cosechando éxitos en sus carreras. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el apasionante mundo de los chismes de las celebridades. A mí me encanta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Halil y Zla son pareja? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing? ¿Creen que nos están jugando al despiste? ¿Tal vez simplemente son amigos que disfrutan de su tiempo juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.